Al siguiente debate agrupado que tenemos hoy en orden del día de la Comisión, a fin de informar sobre las actuaciones que está desarrollando esta Consejería en relación con la sequía de este verano y sus efectos sobre las reservas hídricas de nuestra comunidad y los incendios forestales. Han solicitado esta comparecencia el Grupo de Izquierda Unida, el Grupo de Ciudadanos, el Grupo de Podemos y el Grupo del Partido Popular. Por tanto, tiene la palabra el señor consejero. Muy bien, muchas gracias. Hablamos ahora, señorías, de una cuestión que preocupa, una cuestión recurrente en nuestra tierra y de la que voy a dar cuenta ahora de las medidas que ya estamos tomando y de las que está previsto tomar en función de la evolución de esta circunstancia. Como digo, la sequía es una característica recurrente del clima mediterráneo, que es el clima que, como saben, se da en la inmensa mayoría del territorio andaluz, con algunas variaciones en las sierras, etcétera. Además, debido al cambio global que experimenta el planeta, se aprecia una tendencia que los periodos de sequía sean cada vez más frecuentes y, según los expertos, con bastante probabilidad irán siendo más severos. Como saben, Andalucía, lo hemos dicho aquí muchas veces, una de las regiones que más van a sentir, que sienten ya, los efectos del cambio climático, entre los que se incluyen, como hemos dicho, la escasez de agua. Por tanto, no tenemos otro remedio que intentar anticiparnos a estos efectos mediante una adecuada planificación que permita, en la medida de lo posible, hacerles frente y contar con garantías para atender los usos y demandas habituales. Eso sí, siempre hay que tener en cuenta que, aunque se realice todo lo humanamente posible y lo técnicamente posible, las entradas y recargas de recursos al sistema dependen de las precipitaciones que nos brinde la naturaleza. La sequía puede ser descrita desde diferentes puntos de vista, lo que da lugar a diferentes definiciones de la misma, básicamente meteorológica, hidrológica y agronómica. La meteorológica se refiere a un déficit de precipitación respecto al umbral que indica las condiciones de normalidad. Esto no tiene regulación normativa, pero su determinación en razón de indicadores climáticos, está bastante estandarizada. La sequía hidrológica, que hace referencia a la falta de disponibilidad de recursos para atender las demandas con las garantías mínimas que establece el plan hidrológico de cada cuenca. Y este tipo de sequía es la hidrológica, a la que hace referencia el artículo 63 de la Ley de Agua de Andalucía y que requiere una declaración conforme a los términos establecidos en el texto legal mencionado de situación de alerta o de eventual sequía. Y la sequía agronómica, para la agricultura de secano, es el déficit de humedad de la tierra como consecuencia de la sequía meteorológica, con las consecuentes afecciones negativas a la producción. Mi intervención, por tanto, girará en torno a la sequía hidrológica, que es sobre la que tenemos posibilidades de adoptar medidas antes de que se produzca o cuando la estemos padeciendo, ¿no? Es muy importante recalcar, esto es muy importante, que la sequía es siempre una situación coyuntural, circunscrita a un periodo de tiempo y que la gravedad varía en función del grado de escasez de precipitaciones y la duración de la falta de lluvia. Andalucía tiene atribuidas las competencias para la regulación y gestión de estas situaciones, así como la forma de aprovechamiento de las infraestructuras durante las mismas. Todo ello, creo que todos lo sabemos, pero conviene recordarlo, en las cuencas intracomunitarias andaluzas, es decir, la cuenca del Tinto de Piedras, Guadalete, Barbate y las cuencas mediterráneas andaluzas. Igualmente, una vez que se declara la situación de sequía, corresponde a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio establecer las condiciones de uso
restricciones y, en definitiva, la gestión eficaz del recurso bajo estas especiales circunstancias. Para determinar la entrada en la sequía se utiliza una serie de indicadores a través de los cuales se tiene conocimiento en todo momento de la situación hídrica de los diferentes sistemas en cada cuenca, y son los siguientes: indicadores de sequía, también denominados indicadores pluviométricos o de lluvia, que, bueno, pues como su propio nombre indica, registran los valores de precipitación, aportan información mensual sobre la recarga o, en estos casos, más bien sobre la falta de recarga. Indicadores de escasez, que miden los recursos almacenados frente a la demanda de agua, dando así un resultado que permite predecir la capacidad de respuesta y tomar las medidas oportunas para preparar y paliar la situación en caso de que empeore. Por la combinación de ambos indicadores se obtienen los indicadores de declaración. Estos, además de la de normalidad, pueden ser de tres tipos: prealerta, alerta y la más grave, que es la de emergencia. La primera, prealerta, es una situación que no conlleva declaración expresa y en la cual no existe restricción en los usos, aunque sí se llevan a cabo actuaciones de concienciación para el ahorro voluntario de los usuarios. La situación de alerta sí precisa de una declaración expresa y en ella se podrán establecer medidas de uso. Y la emergencia, por su parte, necesita también de una declaración explícita y en ella se imponen restricciones obligatorias de uso muy rigurosas. En la labor de planificación que realiza esta consejería se prevén diferentes medidas para cada situación en cada uno de los diferentes sistemas, pero no obstante, estas deben ser consensuadas por los usuarios del agua. A lo largo de todo el año hidrológico se ha realizado un seguimiento exhaustivo del estado de los recursos disponibles. Debido a la escasez de lluvias registradas y, por tanto, la poca recarga generada en algunas cuencas, la situación en determinados sistemas podría calificarse como de comprometida. Aunque no se han activado algunas de las medidas preventivas, es necesario apuntar que se han atendido en todas las demarcaciones todos los usos y demandas. Como adelantaba en el pleno de esta Cámara el pasado jueves, la demarcación hidrográfica del Tinto, Diel, Piedras y Chanza está en situación de normalidad, con niveles que sobrepasan el 73% de la capacidad total. El almacenamiento es actualmente de algo más de 836 hectómetros cúbicos y esta medida no afecta a las garantías del sistema, ya que la demanda es de unos 200 hectómetros cúbicos al año y la reserva actual pues es más del triple. Finaliza, por tanto, el año hidrológico en situación de normalidad con garantía superior a 3 años. Como es lógico deducir, se trata de una situación muy deseable sobre la que no es necesario, afortunadamente, adoptar ninguna determinación. Cierto es que a medida que avanzamos hacia el este de la región, esta situación pues cambia de una manera importante. De esta forma, en la demarcación Guadalete-Barbate, como decía, en la demarcación Guadalete-Barbate existen reservas que se corresponden con el 42,5% de la capacidad de almacenamiento de esta demarcación. Los recursos disponibles son de 713,7 hectómetros cúbicos. Aunque están algo por debajo de los niveles del año pasado, no afectan a la garantía del sistema, que actualmente es de 2 años. Dentro de ella, no obstante, es preciso diferenciar por sistema. Existe normalidad en la cuenca o en el sistema Barbate, pero, como también dije en el Pleno, el sistema Guadalete ha entrado en los últimos días en estado de prealerta. El volumen actual embalsado asciende a 597,28 hectómetros cúbicos y, mediante la simulación realizada por los servicios técnicos de esta consejería, el volumen almacenado al inicio de año hidrológico, que comienza el 1 de octubre, sería de unos 564,94 hectómetros cúbicos, por lo que estaría aún muy por encima del valor umbral de alerta. Las previsiones para este sistema permiten ser moderadamente optimistas y aconsejan no emprender por el momento ninguna medida, puesto que, como digo, hay agua para 2 años, suponiendo que no cayera ni una gota de agua en este periodo de tiempo más. En cuanto a las cuencas mediterráneas andaluzas, en general,
los embalses, a nadie se le escapa, presentan una situación complicada, como consecuencia de casi 4 años consecutivos muy secos. Se han alcanzado niveles mínimos históricos de precipitación en algunas estaciones. Los embalses de la demarcación almacenan 439,57 hectómetros cúbicos y se encuentran al 42,19% de su capacidad. A pesar de que en anteriores años hidrológicos, así como en el presente, se han llevado a cabo todos los ahorros posibles, la demarcación se encuentra solo con 69,19 hectómetros cúbicos más que a principios del año hidrológico, a falta de un mes para su terminación. Debemos descender aquí a nivel de sistema para analizar con más detalle la situación, pues no todo se corresponde con la situación general media expuesta, y quiero ser, en un asunto tan delicado como este, muy riguroso con los datos. El sistema del campo de Gibraltar, a pesar de que finalizará el año hidrológico con más reservas de la que empezó, 77,80 hectómetros cúbicos, frente a los 56 del 1 de octubre de 2016, se encuentra en prealerta. Los escenarios previstos para el año que comienza determinan que tan solo en un caso extremadamente desfavorable, con unas precipitaciones que no superen el 25% de la media, se terminaría en situación de alerta, por lo que las probabilidades de que se produzca la misma, afortunadamente, son escasas. La Costa del Sol occidental plantea una situación de embalse similar, o un tanto por debajo a años anteriores, aunque los recursos para atender la demanda de este sistema provienen también de otras fuentes. La previsión al cierre del año hidrológico, al igual que todos los demás, es que el embalse esté en niveles mínimos, por lo que las necesidades del sistema se atenderán con el agua de la desaladora de Marbella y recursos procedentes de la estación de tratamiento de agua potable de Arenillas. En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se mantengan en la media y el embalse pues se recargue adecuadamente como todos los años. Eso sí, cualquier desviación por debajo de la media, cosa que pudiera ocurrir, implicaría una falta de recursos para atender las demandas y, por tanto, la necesidad de tomar medidas. El sistema Guadalhorce-Limonero también se encuentra en una situación difícil, con los consumos previstos de aquí al cierre del año hidrológico. La situación actual es de alerta, con garantía de escasamente superior a un año. A modo de previsión, cualquier escenario que no supere las aportaciones medias históricas en el siguiente año hidrológico, a un supuesto de explotación preventivo, llevaría a estar en situación de alerta o emergencia. Por tanto, también en este sistema se cuenta con una propuesta de medidas a tomar en cuanto se imponga la situación de sequía. El sistema Viñuela-Sarquía, el siguiente sistema avanzando en el recorrido hacia el este de nuestra comunidad, presenta una situación muy parecida a la anterior. Las precipitaciones registradas han supuesto unas aportaciones de 22,9 hectómetros cúbicos, solo el 38,3 de la media, aunque este sistema cuenta también con otras fuentes de recursos. Según el agua embalsada, el sistema entró en agosto en el nivel de alerta. En octubre contará con garantía de un año, con volumen de embalse de 43 hectómetros cúbicos. En todos los escenarios previstos es necesaria la aportación al sistema de recursos alternativos y, en el mejor de los casos, contando con una probabilidad de aproximadamente el 65% de que las aportaciones reales serán iguales o inferiores a las registradas este año, el sistema no finalizaría en normalidad. Sí se atendería todas las demandas sin restricción alguna, pero eso es algo que no vamos a hacer, puesto que las probabilidades de encontrarse en situación de alerta en el siguiente año hidrológico pues serían elevadas. En el sistema Besnar-Rule, con situación de normalidad hoy día, las previsiones son halagüeñas, ya que se estima que en cualquier situación podrán mantenerse los recursos en niveles adecuados, fuera de toda duda, sobre cualquier situación declarativa de sequía. El sistema de Benínar tiene una función exclusiva de apoyo a los riegos del acuífero del poniente almeriense. Dada la actual situación del embalse bajo mínimo, las singulares características de las aportaciones, que son las procedentes del río Grande de Adra, y el estado de sobreexplotación del acuífero, podría considerarse la situación declarativa. En este sistema, a través de la Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente Almeriense, ya se ha puesto en servicio la desaladora del Campo de Dalía, en Valerma, por lo que este año existe un nuevo recurso con capacidad de 30 hectómetros cúbicos que debe utilizarse en situaciones
de normalidad y sucesiva. Por último, en el sistema Cuevas de Almanzora existe una falta de los recursos trasvasados. El trasvase Tajo Segura está cerrado desde mayo y el trasvase Negratín Almanzora, aunque siguen activos la cesión de derechos de 3 hectómetros cúbicos del sistema Genil Cabra, se encuentra paralizado al haber alcanzado la regulación general del Guadalquivir un nivel inferior al 30%. Señorías, esta es la situación general de los sistemas en los que desempeñamos competencia. Gracias a las experiencias pasadas, como la terrible sequía de los años 90 o también el duro año 2005, sabemos que es necesaria una exhaustiva planificación para poder aliviar los efectos de la falta de agua. En la política llevada a cabo por este Gobierno, el ahorro y el buen uso del agua siempre están presentes, al igual que la búsqueda de una continua mejora de las infraestructuras hidráulicas y un componente muy importante, la transparencia absoluta en la gestión. Por ello, la Junta de Andalucía busca siempre el consenso con los agentes implicados en el uso del agua, donde, claro está, participan todos los beneficiarios de cada uno de los usos en cada sistema. Una vez valorado el balance del cierre del año hidrológico y las previsiones para el siguiente, esta consejería tomará las medidas oportunas en virtud de las competencias atribuidas por la Ley de Aguas de Andalucía, medidas que en estos momentos pues se están determinando, insisto, en función de cómo avance el año, como he explicado al principio. No quisiera acabar sin aprovechar el momento para hacer una petición pues a todos y cada uno de los ciudadanos de nuestra tierra. La responsabilidad en el uso del agua comienza en cada uno y con pequeños gestos podemos ayudar a que este recurso, que es finito, perdure más en el tiempo. Creo que hay que desterrar el más mínimo derroche y tener siempre presente la gran importancia que cada gota de agua tiene para Andalucía y, en definitiva, para nuestras vidas, porque, como se decía, después de superar la última gran sequía de mediados de los 90, queda un día menos para la próxima sequía. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Turno de los grupos parlamentarios. Inicia este turno el Grupo Parlamentario Socialista por 3 minutos. Señor Millán, tiene usted la palabra. Pues gracias, consejero. Sí, muy brevemente, para agradecer su extensa explicación y los datos que nos ha detallado sobre la situación de la sequía en Andalucía. Y determina que sí, que tenemos una situación preocupante en la que, bueno, estamos viendo cómo hay municipios a los que están teniendo problemas de abastecimiento, como también ya se ve afectado los regadíos en la agricultura y el sistema productivo de nuestra comunidad, que está preocupando a agricultores de toda la comunidad. Y, bueno, decir que usted nos ha explicado, como no, lo que es las cuencas que tiene competencia la Junta de Andalucía, pero tenemos que poner de manifiesto que buena parte de Andalucía, la mayor parte de ella, pues seguimos sin tener la competencia y, por tanto, pues se queda al margen del control de este Parlamento y, por tanto, desconocemos a día de hoy, si no lo vemos por la información, por otros cauces, cuál es la situación del Guadalquivir. Y bueno, entendemos de nuestro grupo que la situación de Andalucía y la incidencia a la que usted también ha puesto de manifiesto del cambio climático en nuestra comunidad, pues requiere que se actúe siempre. Y siempre estamos trabajando sobre esa posible incidencia de la sequía, no solo cuando la situación por esta falta de lluvia o la que ahora está sucediendo en Andalucía, pues produce una situación más extrema. Tenemos que coincidir en esa anticipación que es necesaria, ¿no? Y por ello las medidas que se toman en agricultura siempre para mejorar la modernización de los regadíos, para ese mayor ahorro. Esa convocatoria que ahora mismo está puesta en marcha de 66 millones de euros por la Consejería de Agricultura, y también entiendo esa planificación que se hace dando respuesta al Plan Hidrológico Nacional, que permite pues que se tengan los datos que usted nos ha trasladado en el día de hoy, en esos planes especiales de la sequía, pues que ya se trabajaron en los años 2008 y 2009. Por tanto, que se ha trabajado con planificación, se ha hecho a través de esa planificación los planes hidrológicos que ya recogen de ambas cuencas, la de la cuenca intracomunitaria de Odiel,
Odiel y Piedra y de Guadalete y Barbate y la del Mediterráneo, también la gestión del agua en Andalucía. Y por resumir y acabando, entendemos de nuestro grupo que es muy importante que no se actúe a golpe de titular, que no se diga siempre a los vecinos aquello que quieren escuchar, que el agua es un bien escaso y que requiere una actitud comprometida, alejada de la demagogia y sin que se enfrente a los territorios. Y insistimos en que en tiempos como los actuales, con una incidencia grave de la sequía en muchos territorios, que requiere que todos actuemos con responsabilidad y lo hagamos también con solidaridad. Y por ello entendemos y apoyamos que así lo está haciendo el Gobierno y lo felicitamos por ello y esperamos que la actitud de todos los grupos pues también sea en este mismo sentido. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Millán. Pasamos al turno de los grupos, en este caso proponentes de esta comparecencia conjunta. Tiene en primer lugar la palabra la señora Escrivá. Muchas gracias, señor presidente. Como aquí ya se ha dicho, la sequía es un fenómeno cíclico que va a ir a más en los próximos años y tenemos que tomar medidas ambiciosas para frenarlo y adaptarnos a él. Señorías, tenemos que actuar con urgencia porque va a haber periodos de sequía más largos y más pronunciados, como ya también ha confirmado el consejero, y así dicen muchos expertos. Se frena la sequía aumentando la masa forestal y manteniendo esta en mejor estado, para que los conatos de incendio pues no se conviertan en grandes incendios y para que esta masa forestal atraiga la lluvia. Para adaptarnos a la sequía también hay que consumir menos agua en las ciudades y en las explotaciones agrícolas y agrarias. En los últimos años ya se pronosticaba la situación que nos estamos encontrando, la que estamos sufriendo, pero no se ha hecho mucho. Sigue habiendo grandes pérdidas de agua en la distribución. También la tarifa de agua en los hogares no penaliza el consumo excesivo por persona ni premia al consumidor responsable. Hombre, aquí vemos que muchas piscinas se están llenando de agua potable cuando hay otros sistemas que hay. Existen nuevas tecnologías, se puede usar de otra manera y usted bien sabe que en Andalucía pecamos de eso. También en explotaciones agrícolas y ganaderas con un gran consumo de agua no se han realizado proyectos de modernización para reducir el consumo. No se trata de reducir el número de superficie de regadío, sino que esta superficie de regadío use el agua de forma responsable. Tampoco se apuesta por la desalinización. No hay una apuesta clara ni en nivel de la consejería ni a nivel universitario y, sin embargo, en otras muchas ciudades y muchos países sí que hay una apuesta clara por esta tecnología. Por poner un ejemplo concreto que he vivido en estos meses, le voy a poner dos cosas que son cotidianas, pero que también influyen, porque como aquí se ha dicho, cada gota importa. En los hoteles se sigue lavando las toallas y las sábanas todos los días. En algunos puedes elegir que no te las laven las toallas todos los días, pero las sábanas las siguen lavando todos los días. Y los gastos en lavandería de los hoteles, pues un gasto de agua muy considerable, y más en nuestra tierra Andalucía que vive del turismo. Pero es que los ayuntamientos, como el Ayuntamiento de Sevilla, al lado de mi casa, sigue teniendo fuentes públicas con grifo en vez de con pulsador. Día sí y día no. Cada vez que voy al parque de al lado de mi casa, tengo que cerrar el grifo de la fuente pública porque alguien se lo deja abierto. Y esto tiene una solución muy sencilla, un pulsador. Estos son ejemplos que no son significativos, pero que sí que demuestran la falta de concienciación que todavía existe en nuestra sociedad. Y la realidad, y usted lo ha dicho aquí, es que estos 2 años de escasas precipitaciones han dado como resultado que el volumen de agua embalsada baje mucho, que llegue a unos niveles preocupantes, que de continuar por el camino que vamos se pueden convertir en alarmantes. El problema de la sequía lo sufre toda España, pero en especial Andalucía. Andalucía es quien más lo sufre y también a quien puede afectar más, ya que sus sectores principales son la agricultura y el turismo, y que son sectores que dependen mucho del agua y que unas futuras restricciones pueden
empeorar mucho su situación. Mire, señor consejero, no sé si lo sabía porque no sé si lo he comentado, pero mi familia dependía principalmente del campo. Mi padre es agricultor jubilado y todavía me acuerdo de esos años que usted ha comentado, de los mediados de los años 90, donde no se pudo sembrar el 100%, donde muchas familias como la mía sobrevivimos gracias a las ayudas que desgraciadamente Europa nos está recortando. Entonces, en la sequía y por ende la reducción del agua embalsada tiene un carácter ambiental, social y económico. Tiene un carácter que afecta a todo el mundo y de muchas maneras. La sequía y sus terribles consecuencias son un problema de los que tenemos que ser conocedores para darle la solución más adecuada y situarnos en una dimensión lo más realista posible. Es más, el gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento considera que es un gran error negar la gravedad de la sequía. Ha señalado que la situación de momento no es generalizada en toda Andalucía, pero sí tiene un profundo impacto y demuestra que no estamos preparados para la situación en la que nos estamos encontrando. Por ejemplo, tampoco comprende cómo no se ha ampliado la desaladora de Carbonera. Miren, ¿se imaginan que todas las familias andaluzas pasaran de tener 2.000 euros al mes para vivir a tener 1.500? Pues eso es lo que puede pasar si no actuamos. Porque, mire, hemos pasado en solo un año de tener el 60% de capacidad en nuestros embalses al 45%. La Ley de Aguas de Andalucía establece que corresponde al Consejo de Gobierno la aprobación de los planes especiales en situación de alerta y eventual sequía de las demarcaciones hidrográficas andaluzas. Las actuaciones deberían llevarse a cabo cuando la sequía persiste y también de manera preventiva. Hablamos mucho de prevención, pero después poco la llevamos a la práctica. Señor consejero, tenemos mucho margen de mejora y aunque eso tiene su lado negativo, también indica un lado positivo, que podemos conseguir mucho si actuamos. Si actuamos mejorando la red de distribución, si actuamos implementando una tarifa de agua progresiva, el consumo responsable, voy terminando, tiene que tener su premio. Voy a gastar los 10 minutos. ¿Ah, son 7? Vale. Y si actuamos subvencionando parte del proyecto de modernización del campo. En definitiva, si actuamos concienciando a la sociedad, porque si todos ponemos un grano de arena, conseguiremos que eso, que Andalucía no se convierta en un desierto, sino en una tierra próspera, llena de oportunidades para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Escrivá. Lo ha advertido al principio. He dicho lo de 7 minutos, se quedó en la mesa de la comisión, creía que tenía conocimiento de ello. Pasamos al siguiente grupo político, el grupo parlamentario de Podemos. Tiene la palabra la señora Barranco. Gracias, presidente. Gracias, consejero, por su exposición y por su detallada explicación. Es complicado empezar en este Parlamento andaluz explicándole a la ciudadanía que no podemos hablar de datos sobre la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir cuando gestiona una de las principales cuencas. Es complicado empezar explicándole esto, ¿no? Más allá de esto, uno de los informes más significativo que me ha llamado la atención es uno realizado por su propia consejería, cuando hablaba del análisis de la sequía en Andalucía, y ese mismo informe alertaba de que se consolidaba en el tercio oriental la sequía. En algunas provincias estamos acostumbrados a esta situación de tener que cuidar muy bien el agua, como en la zona de Almería, la zona de Jaén. Su informe decía que comarcas como la Penibética en Córdoba, la Loma en Jaén, Sierra de Cazorla o Sierra de Segura se encuentran en situación severa de sequía. Yo creo que hay que explicar a la ciudadanía la situación real en la que se encuentran estas comarcas, para que usted mismo ha hecho un llamamiento a la concienciación ciudadana para que empecemos a hacerlo desde ya, no pongamos los parches cuando ya no tengamos más remedio, ¿no? Ese informe también alertaba, por ejemplo, de índices de estado de vegetación preocupante también en la Sierra de Cádiz, en la Sierra de Cazorla, o indicaba índices de sequía severos en el campo de Níjar, en el Bajo Andarar, en el campo de Dalía. En definitiva, no toda la Andalucía, todo el territorio andaluz se encuentra en la misma situación. Usted mismo lo ha explicado bastante bien, de forma detallada, pero creo que hay que tomar medidas en unos sitios
preventiva, y en la otra, como usted mismo también ha detallado, en la cuenca mediterránea, tendremos que empezar a tomar medidas correctivas en la situación en la que nos encontramos, ¿no? Desde nuestro punto de vista, las sequías no se pueden combatir cuando ya se declara la alerta. Hay que combatirla de una forma preventiva, con una estrategia adecuada, de una planificación adaptada al nuevo escenario de cambio climático, una planificación adaptada a los objetivos de la Directiva Marco, la dirigida a recuperar el buen estado ecológico de las masas de agua y a controlar las demandas. Y eso implica una planificación hidrológica que esté en ese marco, porque desde nuestro punto de vista la planificación hidrológica que tenemos en este momento, aunque en teoría se sigue el objetivo de la Directiva Marco, en la práctica lo que seguimos viendo es que siguen destinadas a seguir satisfaciendo o luchar contra lo que nosotros llamamos el déficit estructural o el déficit hídrico. Por tanto, nosotros lo que le solicitamos, señor consejero, es que a corto plazo se adopten medidas correctivas donde procede y preventivas donde se deba para garantizar el uso y suministro del agua, y a largo plazo que se adopte una planificación más responsable y, sobre todo, que se tenga en cuenta el escenario de cambio climático en el que nos estamos moviendo y en el que nos vamos a mover. Nos preocupa que pueda ocurrir con esta sequía, como ha ocurrido en otras ocasiones, es que las sequías se utilicen, los ciclos de sequía se utilicen para implementar medidas que tienen que ver con lo que nosotros denominamos la vieja política hidráulica, o como la denomina la nueva cultura del agua. Es decir, que utilicemos la sequía para satisfacer nuevos incrementos de la oferta y no controlar las demandas. Nos preocupa que los grupos de presión, otros partidos políticos que sí sabemos que tienen esta perspectiva de la gestión del agua, ustedes se dejen llevar por esa perspectiva, porque es mucho más fácil explicarle a la ciudadanía, decirle a la ciudadanía, sí, vamos a hacer trasvases, sí, vamos a hacer infraestructura, sí, vamos a hacer embalses, que explicarle que quizás esas no sean las medidas o las alternativas más correctas. Por tanto, desde nuestro punto de vista, hay medidas para combatir la sequía, y la primera de ellas es cumplir la ley de agua de Andalucía, empezar por cumplir los objetivos de la Directiva Marco de Agua, de la Directiva de Aguas Residuales, de la Directiva de Evaluación y Riesgo de Inundaciones, es decir, cumplir la normativa, que tenemos un marco normativo que consideramos bastante bueno. La segunda medida tiene que ver precisamente con adoptar la concepción o la visión que tiene la nueva cultura del agua de lo que hay que hacer con la gestión del agua, que es dejar de considerar el agua como un input productivo, como una mercancía, para considerarlo como lo que es un bien ecosocial que da servicios ecosistémicos muy importantes. La tercera medida es precisamente esa, es intentar frenar el incremento de la oferta para controlar los consumos de agua en función de los recursos que tenemos disponibles. Nada más y nada menos que lo que dice la Directiva Marco, al fin y al cabo, y lo que la nueva cultura del agua intenta explicar, ¿no? Que es lo más correcto. Otra de las medidas que nos preocupa es que nos dirijamos hacia lo que hay corrientes que denominan como el suicidio hídrico, que es que se destine mucho más caudal de agua a usos como, por ejemplo, el regadío, que a usos como el abastecimiento o la conservación del buen estado ecológico de las masas de agua. En este momento hay una encuesta del INE que dice que el 64% del uso del agua en España se está destinando al regadío, frente al 16% de abastecimiento y otros usos industriales. Nos preocupa que esta sea la tendencia, y más con el escenario de cambio climático, donde usted mismo ha dicho que las sequías van a ser más severas y más recurrentes. Otra cuestión, usted la ha puesto sobre la mesa y nos parece que es la acertada y que ir por ahí, es precisamente fomentar el uso racional y mucho más eficiente del agua. Ya sé que me dirá que se está haciendo desde las administraciones, pero hay muchas tareas que no estamos haciendo. Por ejemplo, ¿qué es lo que no estamos haciendo? Pues no estamos revisando las concesiones de agua, se están dando ayudas para modernizar regadío y no estamos revisando que realmente se produzca un ahorro de agua, no estamos eliminando las pérdidas de agua, que en muchos municipios es importantísima lo que estamos perdiendo de agua, no se están controlando concesiones, sabemos que hay extracciones por encima de las concesiones legales, hay que redimensionar el regadío a los recursos disponibles, y esto es una decisión política muy importante, pero que puede garantizarnos la sostenibilidad a largo plazo. Hay que optar, por ejemplo, por las desaladoras, pero
estableciendo un régimen óptimo de explotación y pensando que esas desaladoras tienen que darnos servicio en los ciclos de sequía como estamos en estos momentos, que en algunos casos no se ha hecho así. Hay que seguir apostando, por ejemplo, por la energía renovable, establecer líneas de financiación que nos permita usar la energía renovable y la eólica, por ejemplo, en el caso de la desalación, para que nos permita Tiene que ir terminando, señora Barranco. Costes. Voy terminando. Y una medida que no es una medida, es un objetivo en realidad de la Directiva Marco que nos parece fundamental en todo este caso. Hay que recuperar los costes del agua. En el momento en que desde las administraciones se empieza a recuperar el coste del agua, los costes ambientales, los costes de infraestructura, los costes económicos, desde ese momento la ciudadanía empezará a pagar un precio justo por el agua que consume y veremos cómo decrecen los consumos del agua. En definitiva, lo que le instamos desde la Consejería es que se adopten las medidas que estén en sus manos, como gestores de las 3 cuencas hidrográficas, para no tener que vernos en situación de alerta en las 3 cuencas y, sobre todo, que se empiecen a tomar medidas ya, porque hay poblaciones que ya tienen problemas de abastecimiento. Los ecosistemas fluviales, los ecosistemas mediterráneos de Andalucía no pueden permitirse estas situaciones de sequía sin que las administraciones hagan nada. Gracias, señora Barranco. Finaliza el turno del Grupo Parlamentario. Señora Navarro, en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, el agua sigue siendo sin duda el tema estrella de sus comparecencias en esta Cámara. Una estrella que no podemos decir que brille por la buena gestión de la misma, sino más bien por todo lo contrario. Hoy, además, comparece en una de sus vertientes más dramáticas, que es la grave situación de sequía que padece España en general y de forma mucho más grave, si cabe, Andalucía y, dentro de Andalucía, esa zona más oriental de la que también ya antes hablaba. Y parece que donde radica el problema y donde radica también la solución es en que llueva. Y no es así, señor consejero, pero parece que lo es, porque si no, ¿a qué están esperando para actuar? Ya vamos tarde, vamos muy tarde. La sequía, como usted mismo comentaba, son ciclos que, como consecuencia del cambio climático, cada vez se producen con más frecuencia, se prolonga más en el tiempo y su intensidad es mayor. Y esto lo venimos prediciendo desde hace mucho tiempo. Usted mismo y también sus antecesores lo sabían y lo han afirmado así mismo en esta misma Cámara. Y, sin embargo, a sus palabras no le han acompañado los hechos. Y la prueba de este inmovilismo la tenemos en la ejecución del propio programa en materia de actuaciones de agua que tiene su consejería, que además ha sufrido un recorte de 107 millones de euros desde 2013. En el periodo 2013-2016 se dejó de ejecutar 789 millones de euros, más de la mitad de lo que se presupuestó. Solo en 2016 no se ha ejecutado 186 millones de euros. A 30 de junio de este mismo año solo se había ejecutado el 10% de lo que se había presupuestado para este programa. Más de 250 millones de euros quedaban por ejecutar en ese momento. ¿Cuántas obras, señor consejero, correspondientes a la comunidad autónoma se podían haber acometido con todo este dinero para paliar los efectos de la sequía? Es que, además, con todo esto, señor consejero, pierden toda credibilidad cuando hablan de estas medidas, cuando hablan de sequía. Obras, muchas de ellas, que contemplan en su propia planificación. Usted mismo hablaba antes de la adecuada planificación y de la exhaustiva planificación. ¿De qué nos sirve, señor consejero, si periodo tras periodo no hacen nada más que incumplirlo? Andalucía cuenta con grandes obras hidráulicas de almacenamiento, pantanos y embalses, muchos de ellos que he podido comprobar su grandeza y su efectividad en primera persona porque he tenido la oportunidad de visitarlo. ¿Pero de qué sirven si faltan las canalizaciones, si falta ese sistema de distribución? Tenemos pendiente canalizaciones en Andévalo, en Siles, en Rules. Está pendiente también el trasvase de Iznájar, donde en vez de ejecutar la obra juegan a la confusión con los vecinos de quién, en torno a quién tiene que hacer la obra. Y cuando en el plan hidrológico de la cuenca del Guadalquivir, dependiente del Estado, y de las cuencas mediterráneas andaluzas, dependiente de la comunidad autónoma, aparece que la obra es correspondiente al Gobierno de Andalucía, eso sí, toda la prisa que tienen ahora no parece que la tuvieran entonces cuando hicieron esa planificación, porque se llevaron la obra a 2027, pero ahora sí han encontrado ahí un filón más con el que confrontar con el Gobierno de la Nación y ahora sí les entra prisa. El abastecimiento para consumo humano de 17 municipios
está en juego con esta obra. Ya hay algunos municipios que están sufriendo importantes restricciones, cortes de suministro, y esto ya son palabras mayores, señor consejero. Mientras, los vecinos asisten atónitos a esta, que parece otra jugarreta más parecida a la que ya hicieron en Rules. Pero el agua también es economía, y nuestro gran sector primario, que es la agricultura, ya acumula 700 millones de pérdidas, y esto pues también lo comentaba hace poco el propio consejero de Agricultura. ¿Cuánto depuradoras se podían haber hecho desde 2010 con todo lo recaudado con el canon del agua? Depuradoras que hubieran incluido ese sistema terciario para poder reutilizar las aguas para riego, y sin embargo pues los agricultores siguen pagando el pato de no haber ejecutado también este dinero. Demasiado tarde, señor consejero, demasiado por hacer. Creo que es el momento de que dejen de mirar al cielo y se pongan manos a la obra en la tierra, a hacer lo que le corresponde, que son un montón de obras hidráulicas que están ni más ni menos que en su propia planificación. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Navarro. Finaliza la comparecencia el señor consejero. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, y para todos aquellos grupos que cada uno se ha centrado en una cuestión específica, pero como prueba de que el Gobierno de la Junta de Andalucía y, en general, las administraciones que tienen que ver con la gestión del agua, a lo largo de mucho tiempo, no estamos hablando de un periodo corto, han adoptado medidas y que, en relación a nuestra tierra, han tenido como consecuencia una cuestión muy clara. Si no hubiéramos hecho nada en los últimos años, con la situación de precipitaciones que se da en 2/3 de la comunidad andaluza, las restricciones serían generales. Y no lo son. Son puntuales. Por tanto, niego la mayor de que no se haya hecho nada en estos años. Se ha hecho mucho, y eso ha permitido que, en una situación de precipitaciones por debajo de lo normal, acumuladas durante varios ejercicios, haya problemas que reconocemos, pero que son puntuales, y en otras condiciones, hace algunos años, serían generales, con problemas de abastecimiento generales. Por tanto, niego la mayor, y ahí están los datos, y animo a quien quiera a que compruebe los índices de precipitación de otras sequías y los que se cierne sobre nosotros actual, la falta de precipitaciones y sequía en algunas zonas de Andalucía, y que haga la comparativa de la disponibilidad de agua y de recursos en un tiempo y en otro. Y eso no tiene nada más que una explicación, y es que efectivamente se han hecho muchas cosas. Bien, yo agradezco al señor Millán el llamamiento a la responsabilidad y a la demagogia, lo he dicho a evitar la demagogia y a hacer un ejercicio de responsabilidad. Bueno, siempre he dicho que el agua debiera ser un tema de Estado. Es complicado porque ya se vio el otro día en el Pleno. Bueno, hay quien está interesado en mantener una postura aquí, por cierto, luego otra en el Gobierno que gestiona el Partido Popular, el Gobierno de Madrid. Creo que ha habido acuerdos importantes que están en la mente de todos, y seguro que habrá más. Sin embargo, en el Parlamento, pues se mantiene una postura muy distinta, allá cada cual. Bien, dice la señora Escrivá, ha hecho que se lucha contra la sequía aumentando la masa forestal, que hay que hacer un uso responsable del agua en la agricultura, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo en este sentido decir un dato insuficientemente conocido, que repito cada vez que tengo ocasión y lo hago de nuevo. En Andalucía, hoy hay 500.000 de hectáreas forestales más que hace 50 años. Por tanto, ahí está esa cuestión. Luego, no parece que sea ese el problema, y además creciendo, porque estamos, como usted sabe, constantemente, implementando, algunas veces con más velocidad, en función de la disposición presupuestaria, otras con menos, pero incrementando la masa forestal de Andalucía. Y luego ha pedido un uso responsable del agua en la agricultura. En ese sentido, debo decir
que tampoco tiene que ver el uso que hace la inmensa mayoría de la agricultura en este momento con la que se hacía hace 20 o 30 años. Yo creo que ha habido un avance innegable de ahorro de agua en la agricultura de Andalucía, de modernización de regadío, y además muchas de las ayudas que la Junta de Andalucía pues ha gestionado, ha otorgado a lo largo de estos años han estado directamente condicionadas por el ahorro en el agua. Por tanto, bueno, creo que en ese sentido se ha avanzado mucho y probablemente está íntimamente relacionado con lo que dije al principio, ¿no? Podemos siempre mantiene un discurso que yo respeto, pero que debo rebatir en cuanto hay que contener la demanda. Y digo que rebato, o que intento rebatir, porque la demanda está contenida. O sea, los planes hidrológicos de las 3 demarcaciones hidrográficas que gestionamos en Andalucía tienen la demanda totalmente acotada y la planificación ya establece límites a la demanda que no crece. Por tanto, bueno, si lo que usted quiere es que se reduzca, yo lo respeto, pero lo cierto y verdad es que no crece. Bueno, podemos estar repitiendo este mantra las veces que queramos, pero no crece y, como usted bien sabe, además estamos haciendo serios esfuerzos en diferentes zonas de Andalucía, pues por reducirla, por eliminar, bueno, pues agricultura que no se ajusta a la norma, lo que redundará, entiendo, pues todavía en un ahorro mayor de recursos, ¿no? Habla usted también de que bueno, hay que implementar las medidas tendentes a evitar en fin, que la sequía tenga una afección directa sobre la ciudadanía con ahorro de aguas en regadío, que no lo estamos haciendo. Yo no estoy de acuerdo. Insisto, las ayudas, como le he dicho a la compañera de Ciudadanos, muchas ayudas agrícolas están ligadas directamente al ahorro, y ha llegado a decir que la sequía existe sin que la Administración haya nada. Luego voy a hacer un recorrido sobre lo que estamos haciendo, muy breve, y sobre lo que está propuesto para hacer de manera inmediata, ¿no? Y luego, bueno, cómo no, habla usted de los grupos de presión, un clásico ya, con cualquier tema que tenga que ver con el medio ambiente, de carácter industrial o, en este caso, de carácter, bueno, pues relativo a la sequía, ¿no? Bueno, yo creo que no respondo en mi gestión, lo haré mejor o peor, me equivocaré, no me equivocaré, a algunos les parecerá bien, a otros menos bien o mal, pero yo actúo en función de lo que entiendo es el interés general de los ciudadanos y de nadie más. Y cada vez que usted me recuerde eso, pues yo le tendré que recordar esta cuestión y nada más, ¿no? Y bueno, la gente juzgará quién lleva más razón de los dos. Bien, y el Partido Popular, bueno, se agarra a, en fin, una afirmación facilona que, desde luego, en modo alguno se corresponde con lo que yo he trasladado aquí. Yo no estoy diciendo ni digo, y si usted lo ha entendido así, lo lamento, que aquí estemos esperando que llueva simplemente. No, señor. Aunque ayer tuviera una conversación con la ministra de Medio Ambiente en Madrid sobre las previsiones de agua que tiene el Ministerio para el otoño. No, usted lo ha dicho. Usted lo ha dicho, que llueva es importante, pero es evidente que hay otras cuestiones que son muy importantes y que son las que dependen de mí. El día que dependa de mí, que llueva o no llueva, bueno, pues, en fin, no sé dónde estaré, ¿no? Por tanto, yo creo que efectivamente vamos a dejarnos de demagogia, porque decir que solo estamos esperando que la lluvia solucione la sequía, pues creo que es demagogia. Usted ha dicho que es un problema de gestión y que ya vamos tarde y que no tenemos credibilidad para hablar de este tema. Bien, hombre, yo le tengo que recordar que la inmensa mayoría de las obras que tendrían una incidencia directa en evitar problemas ante una eventual sequía son de interés general del Estado. Y además usted ha hablado del trasvase de Iznájar. Yo me alegro que se sume a esta cuestión. Pero, hombre, ¿me va a hablar usted de que el trasvase de Iznájar es una cuestión de la Junta de Andalucía? Por favor,
Estamos hablando del principal embalse de Andalucía gestionado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Nosotros estamos comprometidos con hacer la parte que nos pueda ayudar a este trasvase y las obras que sean necesarias, teniendo en cuenta que es una decisión del Gobierno central, igual que el de los célebres 15 hectómetros cúbicos del Tinto Diel Piedra. O también esa es una obra que depende de la Junta de Andalucía. Hombre, vamos a ser un poco serios. Hábleme usted de otra cosa, pero de verdad, no me lo ponga tan fácil. Y perdóneme que utilice esa expresión, es que el trasvase de Iznájar no es una competencia de la Junta de Andalucía. Como tampoco es el recrecimiento de la presa de la Concepción, o las desaladoras de Almería. Tampoco son competencia de la Junta de Andalucía. Por cierto, también nos implicaremos, ya voy terminando, también nos implicaremos cuando toque, cuando el Gobierno se decida a acometer esas obras, porque estamos, insisto, del lado del interés general de los andaluces. Y como digo, estamos haciendo muchas cosas. Estamos trabajando en un plan de actuaciones que se va a proponer a los órganos del agua de manera inmediata, en la que participan los usuarios. Hemos dicho que las medidas que adoptemos las vamos a adoptar con ellos, pero algunas que entendemos que son medidas que están fuera de cualquier discusión ya se están ejecutando. Por ejemplo, la construcción de los pozos del río Chillar, el desatoro del túnel de Rubite, la adecuación de los pozos del Pelotar o la puesta en servicio de los pozos de Pinar del Rey en zonas en las que hay pues una situación especialmente complicada. Y no tengo tiempo, pero aquí tiene usted y está a su disposición las medidas que vamos a adoptar en todas y cada una de las zonas de Andalucía o que vamos a proponer. Campo de Gibraltar, fíjese usted, no se las voy a leer, Costa del Sol Occidental, Guadalhorce Limonero, como usted comprenderá, esto me llevaría más de 10 minutos. Es decir, tenemos los deberes absolutamente hechos, los vamos haciendo a lo largo del tiempo y fruto de eso es que ante una situación difícil la situación sea preocupante, pero estemos preparados para abordarla. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Damos por finalizado este debate agrupado.